Listo, entonces para la temática del día de hoy, que se titula compensación de potencia reactiva, ¿no? Entonces vamos a ver si alcanzamos a terminar todas las temáticas, o al menos dos de las tres que nos hacen falta, pero bueno, la primera se llama compensación de potencia reactiva. Entonces, antes de hablar de esto, vamos a construir el siguiente escenario con unos datos numéricos también, puede ser, y vamos a ir entrando un poco a qué hace referencia esto a la compensación de reactiva. Entonces, inicialmente nuestro problema arranca de la siguiente forma, ¿no? Tenemos la situación, vamos a llamar a la situación uno, ¿sí? Ese problema que está acá, y esa situación 1 hace referencia en que en ese momento el switch está abierto, ¿no? El switch está abierto, ¿listo? Y al switch estar abierto, ¿sí? Imagínense que eso no está, y el problema inicial es este, ¿no? Usted tiene una fuente senoidal con una tensión de 100 volts RMS, la magnitud, ¿no? Es decir, usted tiene una tensión inicial, ¿cierto? Y esa fuente de tensión es utilizada o empleada para alimentar una carga, ¿no? Es empleada para alimentar una carga, esta carga que está acá, ¿no? Y esa carga, cuando usted le conecta 100 volts por la impedancia de la carga, vamos a suponer lo siguiente, ¿no? Que inicialmente la potencia compleja en la carga, pues va a ser igual a, vamos a poner 1000, no sé, más 1500 volts ampere, ¿no? Entonces, inicialmente la carga consume esta potencia. Entonces, esa es la condición inicial. Bueno, vamos a correr un poquitico de esto que se ve. Vamos a poner acá que eso es un B sub S, ¿cierto? Y que el B sub S, mejor acá, lo vamos a suponer de 100 a 0 grados, volts RMS. Entonces ya está en valor eficaz. Entonces, esta es nuestra situación, un problema normal en el cual usted tiene una fuente en la cual alimenta una carga. La carga consume una potencia compleja de este valor, de 1000 más 1500 J volampere, ¿no? Volampere, ¿sí? Volampere. Y en ese momento, la carga, la fuente, pues está entregando una potencia inicial, ¿cierto? Una potencia, una corriente, voy a poner ISO S1, y que pues esa corriente fue la misma de la carga, ¿sí? Voy a llamarla I sub C, ¿sí? Bueno, voy a colocarle I sub L, ¿no? De la carga, L de load en inglés. En esa condición, pues si se pueden dar cuenta, pues las dos corrientes son iguales, ¿no? La corriente C I sub C se viene por acá, ¿no? En esa condición, I sub S1, ¿cierto? Es igual a I sub L, la de la carga. Ya ahorita la calculamos, ¿sí? Entonces, ese es nuestro problema inicial. Yo tengo una carga, la cual cuando se le conecta una fuente de 100 volts RMS, consume una potencia compleja de este valor. Si nosotros trasladamos al triángulo de potencias, en la carga, en ese momento, pues lo que consume la carga, ¿no? A su misma vez, la S de la carga, pues se la está entregando a la fuente, ¿no? La fuente es la que está alimentando esa carga que está acá. Según el triángulo de potencias, entonces, ¿qué tenemos inicialmente para el caso número 1 en el triángulo de potencias? Yo tengo que en el triángulo de potencias, pues listo. Si yo veo esto, recuerden que la parte real hace referencia, voy a llamarlo P1 porque es la condición inicial, o sea, la condición 1 cuando yo tengo el switch abierto, ¿no? Yo tengo una potencia activa de 1000 watts, ¿cierto? La parte real, ¿no? Yo tengo una potencia reactiva, ¿sí? Una potencia reactiva de 1500 volamperes reactivos, ¿cierto? Y ya vamos a calcular la potencia aparente, ¿no? Entonces vamos a completar toda la información que nos hace falta. Por ejemplo, este ángulo, lo voy a llamar θ1 y la potencia aparente inicial, ¿no? S1, ¿sí? Recuerden que hace referencia que simplemente no tenemos esto acá, ¿no? O sea, no tenemos esto acá conectado. Esto no existe acá en el momento, esto del banco de compensación de reactivo. Y tenemos una carga, que en ese momento pusimos la carga de comportamiento inductivo. Si hubiera sido comportamiento capacitivo, pues lo que se haga acá también va a funcionar para capacitivo, ¿sí? Simplemente es una condición, es un caso. Entonces, si nosotros calculamos la potencia compleja como magnitud, entonces aquí sí, perdón, como fasorial, de manera fasorial, ¿cuánto es la potencia compleja? Entonces, pásenme este número acá, pásenme ese número a fasorial. Aquí lo tenemos en cartesiano, ahora preséntenme de manera fasorial. Hay que decir claramente de manera fasorial. 1802,76 con ángulo de 56,31. Con ángulo de 56,31 volt ampere.
Entonces, eso quiere decir que el S1 de acá aproximadamente es 1082, ¿cierto? Punto 76, y que este ángulo teta 1 es aproximadamente 56,31, ¿sí? ¿A qué equivale el factor de potencia de la fuente? El mismo de la carga en este caso. Porque la potencia completa que entrega la fuente es la misma que entrega la carga. 0.548. Es el coseno del ángulo, ¿no? De 56,31. ¿Y cuánto fue que me dieron, perdón? ¿0. qué? 0.548. 54,8 en atraso, porque la carga es inductiva, ¿no? Porque la carga es inductiva. ¿Listo? Y eso pues es el factor de potencia, ¿sí? El factor de potencia. Digamos que, listo, eso lo inicia. Y calculemos por último la corriente. Pero vamos a calcular la magnitud. Por ahora no nos interesamos tanto en... Bueno, calculemos la fasorial, no importa. Entonces, recuerden que la potencia es igual a V por I conjugado, ¿cierto? Fasorialmente hablando. Entonces la corriente, pues es S sobre V conjugados. Entonces, ese es el resultado de tomar esa potencia de esta de acá, ¿cierto? Y al conjugarlo, eso lo que le va a hacer es cambiar el signo. Eso lo que va a hacer es cambiar ese signo, ¿sí? Usted a este fasor, que aquí lo tiene positivo, ahora usted lo va a poner aquí negativo. Esa es la conjugada. Y pues como esto está a 0 grados, pues no hay mucho que conjugar, ¿no? 100 a 0 grados. Entonces, por favor, me entregan cuánto vale ese caso sería I sub S1, la corriente que entrega la fuente. I sub S1, que es la misma de la carga. ¿Cuánto sería de forma fasorial, magnitud y fase? Sería, creo que, ¿qué es? 18. 18.02. Listo, 18,02. Ángulo de menos 56,31. 31 amperes RMS. ¿Listo? Amperes RMS. Entonces, listo. Esa es toda la información que nosotros acabamos de obtener de esa primera condición, ¿no? Primera condición, yo tengo una fuente de alimentación, la cual, ¿sí? Una fuente de alimentación, la cual usted puede, ¿esto qué? Con esa fuente alimenta una carga. Y esa carga, cuando se le asegura esa tensión, consume esa potencia completa, ¿no? Consume esta potencia completa. Entonces, digamos que la tensión de operación de la carga, o sea, la carga para que usted, aquí tiene una tensión de la carga, vamos a llamar BL. En este caso, pues BL es igual al B de la fuente. Pero usted en ese caso, digamos que lo que quiere asegurar es que para que la carga opere de manera adecuada, usted necesita asegurarle esta tensión, ¿sí? Al usted asegurar esa tensión, va a obligar a pasar cierta corriente, la cual va a hacer que consuma la carga de esa potencia completa. Usted necesita que tenga esa tensión adecuada para que opere de manera adecuada. Pero ustedes hablan del contexto de que qué quiere decir que una carga opere de manera adecuada. Entonces, por ejemplo, algo muy sencillo de entender, si usted tiene un foco, un bombillo para iluminar, si la carga, ¿qué es la forma adecuada del bombillo? Pues que cuando se lo prenda, pues ilumine, pues tenga toda la iluminancia posible. Si, por ejemplo, no, si la fuente, si el bombillo necesita 120 para operar, 120 volts, y por ejemplo usted le mete 60 volts, o sea que el bombillo no está prendido, no está iluminando bastante, ¿no? Está como a la mitad de la iluminación. El bombillo está casi a oscuras, ¿sí? Entonces es lo que quiere, o por ejemplo, cuando un motor, si opera a su tensión especificada o su tensión adecuada, pues él gira a una velocidad máxima, que es la que está diseñada. Si usted le disminuye la tensión, entonces lo que hace es que el motor se gire más lento, ¿no? La velocidad de giro pues sería más lento, ¿no? Entonces, como para que hacen en cuenta qué quiere decir pues que opere de manera correcta o que esté operando de su manera nominal. ¿Listo? Resulta y pasa que vamos a hacer la última suposición. Vamos a hacer una última suposición solamente desde el punto de vista pues, de diseño. Imagínense que esta potencia, la potencia aparente máxima de la fuente, ¿sí? La S máxima que puede entregar la fuente, es precisamente la potencia aparente máxima que puede entregar la fuente, es efectivamente ¿qué? Esa potencia que está acá. Vamos a poner los 1802 volamperes. Entonces quiere decir que la fuente está entregando su 100%, ¿no? La fuente está entregando su 100%, ¿sí?
La fuente está a capacidad máxima, ¿no? Estamos al 100% de la fuente. Entonces, eso va a entender dos cosas. Uno, si usted llega a conectar otra carga acá, o sea, usted quiere alimentar otra carga con esa fuente, no podría porque usted está en el máximo, ¿no? Usted está en el máximo, entonces usted no puede sobrepasar el límite de potencia de la fuente, ¿no? O sea, quiere decir que si usted le conecta otra carga, ¿sí? A esto, o no sé si recuerdan el esquema que vimos en la clase anterior de la capacidad, usted lo que está haciendo es que está sobrecargando la fuente. Entonces de pronto aquí tengo la carga, lo que implica ese diagrama que está acá, ¿no? Usted quiere decir entonces que usted conectó una carga, aquí como lo tenemos aquí visto, de tal forma que esa carga está consumiendo cierta potencia activa y está consumiendo cierta potencia reactiva, como lo podemos ver ahí, acá en este esquema, y coincide con este valor máximo, ¿no? Con el S máximo de la fuente. Ese es el límite de la fuente. Entonces, si usted llega a conectar, por ejemplo, solamente carga que consume potencia activa, entonces ya quiere decir que la siguiente potencia compleja se sumaría con esta, ¿no? La siguiente potencia compleja que usted conecte aquí a la fuente se sumaría con esta. Entonces ya usted está pasando el límite, ¿no? Entonces ya está pasando el límite y puede que la fuente, pues en ese momento la fuente por sobrecarga se le activan las protecciones y se desconecte todo el circuito, ¿no? Si está el sistema de control, las protecciones, en el caso que usted tenga sobreexceso, pues la fuente las protecciones se disparan, ¿no? Porque oiga, usted me está haciendo entregar una corriente más grande de la que yo estoy diseñado, ya no puedo pasarme de acá, ¿sí? Yo ya no me puedo pasar de acá. Entonces digamos que si yo quiero conectar más cosas a la fuente, ya no podría porque ya estoy en el límite, ¿sí? Segundo, miremos lo siguiente. Miremos lo siguiente. Recordemos que en la clase anterior mencionamos la penalización de potencia reactiva, ¿no? Nosotros estudiamos la norma de la CREC, la cual nos decía cómo penalizamos los excesos de reactiva. Entonces, analicemos si tenemos exceso de reactiva, ¿no? Entonces, recuerde que hay un límite. Usted, por ejemplo, tiene una potencia activa, ¿no? Que en este caso es de 1000 watts. ¿Sí? Y una reactiva, vamos a pintar no sé, en amarillo, y una reactiva que obviamente es mucho más grande que esta, ¿sí? Que son 1500 volantes reactivos. Entonces, recuerde que la resolución que estudiamos en la clase anterior de la CRED le dice que usted tiene un límite. Usted tiene un límite y ese límite se llama P medios. Es decir, que su potencia, lo que usted consume en reactiva no puede pasarse de la mitad de la potencia activa. Porque donde usted se llega a pasar, eso que voy a sombrear acá, no sé, en verde, eso de acá se está convirtiendo en exceso de reactivo. Y esto en verde, voy a llamarlo delta Q, ese exceso que usted va a tener, ese exceso que usted va a tener, se lo van a penalizar. ¿Y cuánto sería el exceso? El delta Q. El delta Q serían los 1500 menos el límite, ¿no? Menos 1000 medios. Menos P medios, ¿sí? Ese delta Q, miren, que es el valor grande, menos los 1500 menos el límite, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es este límite? Entonces, sale los 1500 menos 500. Entonces, usted tiene exceso 1000 volantes reactivos, ¿sí? Entonces, en este momento, usted está infligiendo lo que dice la resolución de la CREC, que le está diciendo que, oiga, usted donde llega a tener exceso de reactivas, esa reactiva se lo voy a cobrar. Este exceso, su factura, ¿cuánto va a ser? ¿Qué le vamos a facturar? Le vamos a facturar la P más el delta Q, ¿sí? La potencia activa que usted consumió, que son los 1000, más le vamos a sumar, los excesos y también se lo vamos a cobrar como P. O sea, esto tiene un precio en kilovatio hora en pesos colombianos, ¿sí? Eso tiene un precio de kilovatio hora, pero es el mismo. O sea, le van a cobrar exactamente los dos como si fueran potencia activa y eso se lo multiplican por el precio de kilovatio hora mes en un periodo. Entonces le están cobrando esto más el exceso. Si usted estuviera por debajo, si usted está por debajo del límite, pues no le cobran el exceso. Y pues que esto del exceso, si usted no controla ese exceso, recuerden que el primer mes le cobran este delta Q. El segundo mes le cobran el doble. El tercer mes le cobran 3 veces. El cuarto mes le cobran 4 veces. Y eso va cada mes
aumentando y no de manera un poquito, ¿no? Lo van penalizando feo, el doble, el triple. Entonces, del punto de vista del cobro, usted le están cobrando bastante. Usted tiene aquí una facturación, una penalización bastante fuerte y eso le implica bastantes costos en su operación, ¿no? Una carga que si usted no tiene cuidado con la reactiva, la empresa le va a facturar lo que usted consume más su penalización por exceso y se la penalizan fuerte y se la penalizan bastante fuerte, ¿sí? Entonces usted está pagando casi el doble. En el primer mes usted está pagando el doble de lo que debería pagar con el exceso de reactiva. Mire, usted está pagando, usted usualmente pensaría que le van a cobrar 1000 vatios, pero no, mire, ahora le están 1000 más el exceso, o sea, le están cobrando el doble. El siguiente mes no le van a cobrar el doble, le van a cobrar los 1000 más 2 veces esto, luego 3 veces eso, o sea, eso cada vez se va poniendo más tedioso el tema del cobro, o sea, la penalización se está volviendo bastante fuerte y eso son bastante pérdidas económicas para usted. Entonces, hay dos situaciones que queremos arreglar. Primero, queremos evitar exceso de reactiva y segundo, de alguna manera, tener la disponibilidad de poder conectar una nueva carga, sí, una nueva carga. Entonces, aquí donde viene esta la compensación de potencia reactiva, aquí donde nace el problema de la compensación, ¿sí? La idea de la compensación de reactiva es que usted, pues, primero evita problemas del punto de vista del contexto colombiano, por ejemplo, que usted evite esas multas, y segundo, que pues la compensación de reactiva, usted puede ganar disposición de la fuente, capacidad de la fuente. Ahora lo que usted quiere hacer es arreglar ese problema. Lo que usted quiere hacer es arreglar ese problema. Entonces es aquí donde viene la siguiente condición, ¿no? Es aquí donde viene la siguiente condición. Entonces, ¿cómo se habría la solución de esto? Entonces, lo que va a suceder es que paralelo a su carga, aquí tenemos la situación 2, cuando el switch se cierra, es que usted conecta un elemento, que solamente suministre potencia reactiva, ¿no? Aquí usted tiene un banco de conversación reactiva, usted lo que quiere eliminar reactiva. Entonces quiere decir que ese elemento que usted va a conectar acá, solamente tiene que estar consumiendo, entregando reactiva, ¿no? Este elemento solamente debe tener Q, potencia reactiva. Pero esa potencia reactiva es tal que usted va a contrarrestar el efecto de acá, ¿no? Es tal que usted va a contrarrestar el efecto de acá. Entonces, en ese orden de ideas, yo tendría dos formas de compensar eso. Entonces, y segundo, el banco de compensación se conecta en paralelo por lo siguiente, porque la idea es que cuando usted conecta aquí en paralelo, usted tiene aquí la tensión de la fuente, ¿no? Y la idea es que esa tensión todavía se la asegura la carga, ¿no? Usted en el caso anterior dice que la tensión de la carga, perdón, de suelo, usted necesita que la tensión de la carga sea la misma de la fuente, ¿sí? Sea la misma de la fuente, ¿cierto? Entonces, a usted conectar eso en paralelo, el banco de compensación en paralelo, pues a la carga y eso mismo de la fuente, pues usted todavía sigue asegurando que la carga tiene esa tensión, ¿sí? Y pues bueno, el banco de compensación, usted lo va a diseñar también en función de esto, ¿no? Vamos a ver la tensión de la carga, que en este caso sería la misma tensión de la fuente, ¿no? Si usted lo conecta en serie, ¿cuál es el riesgo? Por ejemplo, usted sabe que aquí tiene la tensión de la fuente, usted tiene aquí su carga, y aquí está la compensación. Pues, ¿cuál va a ser el problema de conectarlo en serie? Que es que en serie las tensiones se reparten, ¿sí? Las tensiones se reparten. Entonces, en serie, pues lo que estamos viendo es que la tensión de la carga, pues es más pequeña que la de la fuente. Entonces, en este caso, la carga puede que no esté operando de forma adecuada, ¿no? No está operando de forma adecuada. Entonces, miren que hay cosas que se siguen manteniendo. Si usted conecta el banco de compensación, la carga sigue consumiendo, o sea, sigue teniendo la misma tensión. Y al tener la misma tensión, la corriente que usted anteriormente calculó sigue apareciendo acá. O sea, la corriente de la carga se mantiene. La corriente de la carga se mantiene, ¿sí? La corriente de la carga se mantiene. Por lo que entonces usted va a ver aquí una nueva corriente, ¿sí? O sea, aquí va a ver una nueva corriente, efectivamente. Porque esta corriente ya, aquí hay un nodo, es la sumatoria de las corrientes, ¿no? Y la corriente del compensador.
miren que esta corriente se reparte acá y se reparte acá, ¿no? Se reparten estas dos. Entonces nos queda claro que es que ya esta corriente es diferente a esta. Aquí la corriente de la fuente es la misma de la carga. Pero ya cuando se cierra el interruptor, pues esa fuente esa corriente se reparte en estas dos. ¿Dónde esta se sigue manteniendo? O sea, la carga, en esa condición, la carga sigue consumiendo la misma potencia. ¿Sí? La S de la carga sigue haciendo lo mismo. La carga sigue consumiendo los 1000 más los J, 1500 volamperes reactivos. Perdón, volamperes. La carga sigue consumiendo eso. Entonces lo que va a suceder es la distribución de potencia reactiva entre la fuente y el banco de compensación. Entonces vamos a mirar cómo se reparte la potencia reactiva entre la fuente y el banco de compensación para alimentar la carga y cuáles son los efectos, ¿sí? ¿Cuáles son los efectos? Ahora sí, en la fuente, ¿qué va a suceder en la fuente? Y vamos a mirar si estamos solucionando ese problema. ¿Cuáles van a ser los efectos de usted ahora conectar el banco de compensación, ¿no? El banco de compensación. Entonces retomemos la idea, ¿no? Esta es la condición 1, ¿cierto? Y esta es la condición 2, ¿sí? La condición 1, switch abierto, y aquí el switch cerrado, es decir, aquí se conecta la compensación, ¿sí? Aquí se conecta la compensación. Pero recuerden que aquí teníamos una condición en la cual la fuente entrega una corriente, que es la misma de la carga. Acá la fuente pues va a entregar una nueva corriente, ¿cierto? La carga se sigue manteniendo de su corriente, ¿cierto? Y aquí va a estar la corriente del compensador. Porque ahora como se cerró acá, pues hay forma de que circule una corriente eléctrica. Y en los dos casos vamos a mantener una tensión de la fuente, la idea es que no cambie, ¿no? De 100 volts RMS. ¿Sí? 100 volts RMS. Miren, y ese es el triángulo de potencias del caso 1, ¿no? El caso 1 de nosotros, pues que lo acabamos de llamar, ¿de qué? De que así está consumiendo la carga, ¿no? Pero miren que el triángulo este de potencias, ¿sí? Ese triángulo de potencias es el mismo tanto en la carga como en la fuente, ¿no? Digamos que ese triángulo de potencias, ¿sí? Aquí en este caso la S de la fuente es la misma de la S de la carga, ¿sí? Ahora acá, pues la S de la fuente, ¿cierto? Va a ser igual a la S de la carga, ¿sí? Más la S del compensador, ¿sí? La S de la fuente, ¿quién va a ser? La S de la carga más la S del compensador. Quiere decir que la S de la fuente ahora va a ser igual, pues digamos que al J, P1, ¿sí? Aquí, bueno, el P1, aquí Q1, que son las condiciones 1, ¿no? Perdón, esto, P1 más JQ1, perdón, P1 más JQ1, y ahora vamos a inyectar reactiva del compensador. Y la idea es que en la compensación, recuerden que este elemento solamente va a tener potencia reactiva, ¿no? El compensador solamente va a tener potencia reactiva, porque al final lo que nos interesa es la potencia útil, ¿no? La potencia activa, ¿sí? Y la idea es que usted trate, ¿sí? Que usted trate de eliminar la reactiva. Entonces miren que el triángulo de potencias en la carga y en la fuente van a ser diferentes, ¿no? Porque usted sigue manteniendo, ¿sí? Usted, por ejemplo, en la carga sigue manteniendo lo mismo, ¿sí? Y ahora en la fuente, ¿qué va a suceder? ¿No? Ahora vamos a mirar qué pasa, qué va a suceder con la fuente, ¿no? Entonces miren que ese triángulo de potencia se mantiene en la carga, o sea, la carga sigue viendo ese mismo triángulo de potencia en la condición 2, pero la fuente, ¿qué va a suceder? Entonces miren que inicialmente usted tenía este S1 en la fuente, SP1 en la fuente, las primeras condiciones, y el Q1 en la fuente, ¿sí? Pero cuando se conecta a la reactiva, la idea es que usted disminuya la reactiva que entrega la fuente, ¿no? La idea es que usted disminuya la reactiva de la fuente. La fuente estaba inicialmente así, y la idea es que usted disminuya la reactiva de la fuente, lo más que pueda, ¿sí? Lo más que pueda, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la potencia reactiva de la fuente, perdón, la potencia activa de la fuente sea esta, ¿no? Sea esta. Entonces la idea del compensador es que haga el efecto contrario de su carga, ¿sí? Es decir, que si usted inicialmente la fuente está entregando reactivos positivos, entonces el compensador sea capacitivo, ¿sí? Que si su fuente está entregando, si la carga inicialmente eran reactivos negativos, su compensador sea inductivo, ¿sí?
Vamos a dejar aquí los dos casos de una vez explicados, ¿sí? Entonces miren que los dos tipos de compensación que pueden haber, ¿no? Si usted tiene carga inductiva, su compensador es esto, ¿qué? Capacitivo, ¿no? Que si usted tiene carga entonces capacitiva, la idea es que su compensador sea inductivo, ¿sí? ¿Y por qué así? Porque recuerde que aquí usted tiene JQ y aquí ese señor es menos JQ de compensación. Esa es la carga, ¿no? Que usted aquí tiene menos JQL de la carga y aquí su compensador va a ser positivo, ¿sí? Va a ser positivo. Entonces miren que esa es la idea, ¿no? Y pues aquí siempre se sigue manteniendo la misma potencia activa, ¿no? Y miren que la idea del compensador es que inyecte la reactiva contraria a esto, ¿sí? Entonces en ese orden de ideas, si ustedes se dan cuenta, la S es la fuente, ¿sí? En este caso en particular, que sería P1 más J, Q1 menos D compensador. Entonces lo que usted, efectivamente lo que está sucediendo es lo siguiente. Al usted, la fuente, la fuente inicialmente tenía todos esos reactivos en verde, y ahora al usted conectarle el compensador, lo que le está haciendo es que la reactiva de la fuente se le esté disminuyendo, ¿no? Entonces miren que eso acá sería, vamos a llamarlo el Q2, ¿sí? Vamos a llamarlo el Q2. Este es el S de la fuente 2, en la condición 2, ¿sí? Este sería el Q2, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que ahora la fuente, eso que estoy aquí subrayando, eso va a ser lo que entregue la fuente, ¿no? La carga todavía sigue consumiendo todo eso, ¿no? Entonces, el resto de reactiva, ¿quién la pone? Entonces, el efecto de la reactiva la está imponiendo. Entonces, eso que voy a pintar otro colorcito. Y miren que la fuente, al usted conectar el compensador, está disminuyendo la reactiva de la fuente. Al disminuir la reactiva de la fuente, mire que esa flecha empezó a disminuir. ¿Qué quiere decir? Que esto que estoy aquí rayando en amarillo es lo que está inyectando el usted con el compensador. Entonces, lo que está en amarillo es la compensación, ¿sí? Es su Q de compensación, ¿sí? Es su Q de compensación, ¿sí? Entonces, la fuente, ¿sí? La fuente entrega la reactiva acá. La carga necesita todo eso, ¿no? ¿Sí? La carga necesita todo eso que está acá. Voy a subrayarlo acá. Vamos a tratar de mejorar un poquito esto. Eso es lo que es Q1 la fuente, que es lo que necesita la carga, ¿no? ¿Sí? Que a su misma vez, Q1F, que era lo que inicialmente entrega la fuente, es lo que necesita la carga. La carga necesita una reactiva para trabajar. La carga necesita esa reactiva. Ahora la fuente entrega esto, ¿no? Ahora la fuente solo le está entregando esto, ¿no? Miren que la fuente ahora cuando se conecta al banco compensación solo entrega esto. Y la carga necesita todo eso. Y el resto, ¿quién se lo pone? Esto. El compensador, ¿sí? El compensador ahora le impone el resto, ¿sí? Le impone el resto, ¿sí? El compensador está ahí, pues, ayudándole el efecto aquí de la reactiva, ¿sí? Y entonces, usted disminuye la potencia aparente, ¿sí? Usted disminuye la potencia aparente, entonces miren que usted va a pasar. Usted inicialmente tenía un θ1 acá, y ahora usted va a tener un nuevo ángulo, un θ2, ¿sí? Entonces, el ángulo empieza a disminuir, ¿no? Porque usted va a pasar de tener un ángulo más grande a un ángulo más pequeño. Y entonces, en el orden de ideas, quiere decir que si el ángulo disminuye, nosotros dijimos que el factor de potencia, el efecto, ¿cuál va a ser? Que el factor de potencia aumente, ¿sí? Al usted disminuir el ángulo, el factor de potencia se le va a aumentar. Entonces, quiere decir que el nuevo factor de potencia que usted va a tener en la fuente va a ser mucho más bajito, perdón, va a ser mucho más alto, va a ser mucho más alto, ¿sí? Y lo ideal, ¿y cuál es lo ideal, no? Lo ideal es que el factor de potencia sea 1, ¿no? Que la fuente no entregue reactivos. Eso sería lo ideal, ¿no? Que la fuente no entregue los reactivos, lo entregue el banco compensador. Y usted con eso, ¿qué va a obtener, no? Usted con eso, ¿qué va a obtener? Entonces, mire que, ¿cómo se calcula cómo calculamos entonces el compensador? Ya resolvimos el problema. Entonces, lo que, en teoría, me refiero a que, listo, al usted disminuir la reactividad de la fuente, tiene dos efectos, ¿no? Tiene dos efectos. Vamos a traer esta esquemita acá. Primero, como usted disminuyó esto de acá, recuerden que ese era el límite, ¿no? Recuerden que ese era el límite, ¿sí? Ese era el límite, ¿sí? Entonces quiere decir que usted ahora está consumiendo una potencia activa. Bueno, vamos a hacerlo aquí a punto. Está consumiendo ahora esa potencia activa, pero la reactiva que está consumiendo es más pequeñita.
¿sí? Esa es más pequeñita, ¿sí? Y entonces, su nueva potencia aparente sería esta. Si usted va, entonces quiere decir que usted no ha llegado al límite, usted tiene disponibilidad ahora en la fuente, ¿no? Ahora quiere decir que, y ese es el máximo, quiere decir que usted ahora puede conectar más carga, usted puede conectar más carga de tal manera que usted no viole ese límite. Entonces mire que ahora usted ganó disponibilidad en la fuente, ¿no? Usted tiene disponibilidad de la fuente, ¿no? ¿Sí? Ganó capacidad, sí, ganó capacidad. La capacidad no sé, esta es la máxima, pero entonces mire que ahora usted tiene disponibilidad de conectar más cosas. Entonces, por ejemplo, usted puede conectar una nueva carga acá, ¿no? Por ejemplo, una potencia, una carga resistiva. Y esa P de la carga resistiva, pues lo máximo que tiene que hacer es eso, ¿no? O sea, que usted no pase el límite. Pero entonces mire que usted gana ahora capacidad, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque miren que la S2 es menor que la máxima. Y si recuerdan que B es igual a, perdón, que S es igual a B, S es igual a B por I, entonces la corriente va a ser igual a ¿quién? A S sobre B. Si entonces la tensión se mantiene constante, ¿qué sucede? Sí, S es igual a B por I, entonces, ¿qué sucede si S disminuye? La corriente, ¿qué va a suceder con la corriente? La tensión se mantiene constante, ¿no? Si la potencia aparente disminuye, la corriente, ¿qué va a suceder? Disminuye. Disminuye. Si la corriente disminuye, quiere decir que inclusive usted puede cambiar el calibre de acá. Quiere decir que esa corriente que entra de la fuente va a ser más pequeña que la que necesita inicialmente, ¿sí? Quiere decir que al usted disminuir la corriente, el radio del conductor también lo puede disminuir, ¿sí? El radio del conductor también se lo puede disminuir en parte. El calibre es más pequeño. Y un calibre más pequeño pues es más económico, es más económico, ¿sí? Entonces mire que usted puede incluso cambiar la instalación eléctrica acá, una instalación más económica con el tema de la compensación. Segundo, si usted compensó usted compensó, por ejemplo, de tal forma que usted ya, primeras ventajas, primero al compensar ganó disponibilidad en la fuente, puede conectar más cosas. Antes, si usted no compensaba, conectarle otra cosa aquí a la fuente, no es posible, se le dispara la protección. Segundo, entonces tiene disponibilidad. Puede incluso tener un nuevo rediseño, ¿no? Algo más económico. Y tercero, podemos estar editando este problemita que está acá. Podemos estar editando este problemita que está acá, ¿sí? Entonces, inyectamos los reactivos necesarios para eliminar este sobreexceso, ¿no? Este sobreexceso. Si, por ejemplo, yo tengo 1500 de reactiva y yo quiero evitar el problema, del límite, ¿cuánta reactiva debería inyectar en el compensador para evitar el exceso? Pues digamos que si usted quiere evitar el exceso, pues la reactiva del compensador tiene que pues, quitar el exceso, por ejemplo. Se puede poner al compensador, ¿sí? Se le puede poner la Q del compensador sea el exceso como tal, ¿sí? O sea, esto de acá que elimine eso que está en verde, o un poquito menos, ¿no? Pues tampoco tan al límite, un poquito menos, para que ya usted no tenga eso, ¿qué? Problemas de cobro reactivo. Entonces, para terminar de solucionar este problema que hay que hacer, entonces vamos a instalar un banco de compensación de reactiva, ¿sí? Vamos a instalar un banco de compensación de reactiva de tal manera que pues ocurra todo eso que estamos hablando acá. Y ese banco de compensación de reactiva, ¿qué características tiene? El banco de compensación de reactiva, ¿por qué se llama banco de compensación? Porque no es un solo condensador que entregue toda esa reactiva. El banco de compensación son muchos condensadores, es un juego de condensadores conectados entre ellos. Entonces se llama banco. Ahorita les muestro un ejemplo de lo que es un banco de compensación. Son un grupo de condensadores que están conectados entre ellos, para ver, bueno, ¿sí? Para tener la tensión de operación y pues para entregar la reactiva que necesita el problema. O un banco de reactores, se le suele llamar al inductor. Un banco de reactores inductores, ¿sí? También hay unos que se llaman los SBC, que son condensadores y inductores al mismo tiempo, ¿no? Que en algún momento necesitan inyectar reactivos capacitivos o reactivos inductivos dependiendo de su problema, ¿no? Dependiendo de su problema. ¿Sí? Entonces, ahora necesitamos diseñar el compensador. Entonces necesitamos saber cuánto vale la capacitancia equivalente a nuestro campo o la inductancia equivalente a nuestro campo, ¿sí? De nuestro banco. Entonces, del compensador, ¿usted qué va a necesitar? ¿Qué datos? Se necesita el valor del L o el C, se necesita la tensión del compensador, usualmente la misma de la carga, de manera más generalista, y la Q de compensación, ¿sí?
Entonces, esos son los datos que usted va a suministrar. Entonces, digamos que recuerden que ese es un problema que está en el dominio fasorial y lo que usted va a obtener acá es una reactancia. Entonces, vamos por pasos. Vamos aquí, ya tenemos cómo calcular la Q de compensación. Primero, usted necesita definir quién es teta 2, ¿no? Entonces, inicialmente, primero, definir quién es teta 2. Y eso es un problema de diseño. Usted lo puede ver de un punto de vista de un problema de circuitos, a usted le pueden decir que asumir Milo es el factor de potencia 2, ¿sí? Es el nuevo factor de potencia. Entonces, al definir el ángulo o el factor de potencia, ya depende del problema, ¿no? Hay ejercicios que le dicen, no, conecta un banco de compensación de tal manera que el factor de potencia de la carga ya no sea de 0,5, creo que fue lo que nos dio anteriormente, ¿sí? De 0,54, sino que ahora sea de 0,9, ¿sí? Entonces, recordemos aquí el factor de potencia de la carga, que me dio 0,548, en atraso. Ahora no, ahora yo quiero que usted lo aumente a un factor de potencia, la combinación del factor de potencia de estos dos, ahora sea de 0,9. O el criterio del punto de vista de diseño es que, bueno, yo voy a definir el ángulo de tal manera que yo, por ejemplo, quiera eliminar estos reactivos. Quiero eliminar estos reactivos, ¿sí? Al usted definir el ángulo, usted ya conoce esa información, ahora necesita el Q de compensación. El Q de compensación, si usted le mete trigonometría de eso, pues va a llegar a que el Q de compensación evaluar en función de lo que conoce inicialmente, ¿no? Va a ser igual al Q1 menos P1 por el tangente de teta 2. Si tangente de teta 2 es esto sobre esto, pero esto es lo grande, es lo verde menos lo amarillo, ¿sí? Es esto grande, grandote, menos lo amarillo, pues me da esto acá. Entonces simplemente estoy calculando el Q de compensación con la función del Q que tenía inicialmente, el P inicialmente y el nuevo ángulo que yo quiero obtener. Y luego, como usted conoce la tensión del compensador, ¿sí? Como usted ya la conoce en ese problema, entonces usted simplemente dice que, entonces recuerde que la X de compensación, ¿sí? Tercero, se dice que la X de compensación, ¿quién va a ser? La tensión del compensador al cuadrado, la magnitud, ¿no? La magnitud, sobre la Q de compensación. Simplemente estoy utilizando todas las relaciones de potencia. Entonces miren que usted define la X de compensación como ¿quién? El B de compensador sobre el Q de compensador. Y al finalmente, con omega, que es igual a 2pi por frecuencia, el paso final que es obtener L y C. Porque puede ser que esto sea porque pueden existir estos dos casos, ¿no? El banco sea inductivo o capacitivo, ya tiene la X, usted puede obtener el L y el C, ¿no? Ya teniendo la X, usted ya sabe cómo puede obtener el L y el C. Entonces miren que los pasos cuáles son, definir el factor de potencia, definir el Q de compensación, ¿sí? Ya con eso calcula el X de compensador, entonces se dice al final, no, yo necesito un banco de compensación que tenga tantos faradios o tantos henrios, que opera una tensión de tanto y que entregue esos reactivos, ¿no? Y que entregue esos reactivos. Y ya con eso digamos que acabamos de solucionar el problema de cómo diseñar el compensador. Listo, entonces ahora sí, vamos a diseñar el señor de acá. Ya sabemos que el señor de acá, uy, esto, bueno, esa información de pronto no me interesa. Esto es en la carga y esto también está en la fuente, inicialmente, ¿no? Ahora vamos a empezar a diseñar ese de acá. Bueno, aquí son los 100 volts RMS. Entonces podemos borrar esa información de acá. Ya tenemos la conexión 1 en la carga, ¿sí? Ya sabemos que esta es la corriente de la carga, que era inicialmente la de la fuente, ¿sí? Aquí tenemos la misma corriente de la carga. Vamos a calcular la nueva corriente, pero primero vamos a diseñar el banco de compensación. Y ya sabemos que nuestro compensador aquí interno va a ser un banco de capacitores. Ya vemos que aquí nuestro compensador es un condensador, ¿sí? Y que bueno, estos son los datos de la carga inicialmente. Y que para usted compensar lo que va a querer es, ¿sí? Entonces lo que usted va a querer, desde el punto de vista de la fuente, ¿no? Es, inicialmente ver esto, usted tiene S1, P1 y Q1. Ahora usted quiere pasar en la fuente a unos nuevos valores, ¿no?
¿sí? A unos nuevos valores o sea, ahora quiere que la fuente entregue una nueva S2, un nuevo Q, llamar eso un Q2, y eso es lo que vamos a compensar, ¿no? Ese es el problema del compensador. Y eso es lo que vamos a compensar. Entonces vamos a definir, usualmente en los problemas le dicen a usted cómo lo van a definir, o ya dependiendo si es un problema abierto, ya un criterio suyo de diseño. Entonces lo que vamos, y usted quiere ahora un nuevo teta 2, ¿sí? Aquí tenía un teta 1. Entonces, primero vamos a definir el factor de potencia nuevo, el de diseño, el que usted quiere pasar. Usted en la fuente va a pasar de tener un factor de potencia de 0,5 y 4,8 en atraso, ahora ¿qué vamos a hacer? Entonces el factor de potencia 2, o sea, el nuevo, al que queremos llegar, vamos a poner un valor, vamos a ponerlo bastante alto, de 0,95 en atrás, ¿sí? 0,95 en atrás. También lo puede poner en adelante, ¿no? Pero vamos a poner en atrás, vamos a ir esto entregando, que la fuente ahora entregue reactivos, pero más pequeñitos, ¿sí? Entonces, eso implica que el nuevo ángulo va a ser igual al coseno inverso de 0,95, ¿sí? De 0,95. ¿Y eso cuánto va a ser? ¿Y eso cuánto va a ser? 18.19. ¿Cuánto? 18.19. Ahora, ¿por qué 0,95? Lo quise poner alto. Pero si usted, por ejemplo, un problema de esto así abierto, bueno, ¿yo cuánto voy a poner? ¿Sí? ¿Cuánto vamos a poner? Entonces, ya vamos para allá. Entonces, por ejemplo, 18.19. Entonces, ¿cuánto es el Q de compensación ahora? El Q de compensación va a ser igual. Dijimos la ecuación acá, ¿no? El que tenía menos P por el nuevo ángulo, por el tangente nuevo ángulo. Es decir, el Q1, que es 1500, menos P, que es 1000, por el tangente de 18.19. ¿Cuánto nos da el Q de compensación? ¿Cuánto nos da esta operación? Y el Q2, ¿cuánto nos daría? Que es la compensación menos Q1. Perdón, Q1 menos compensador. 1171.41. 1171.41 por ampere reactivos. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto sería entonces? 1171. Listo. Entonces, 1500 menos esto, ¿cuánto sería? Es decir, la Q1 menos lo que vamos a compensar, ¿cuánta reactiva va a entregar la fuente? 328.59. 328.59 por ampere reactivos. Entonces, eso es lo que cuando usted va a instalar el compensador, eso es lo que idealmente va a buscar, que eso es lo que la fuente va a entregar, ¿sí? Ahora, este factor de potencia, ¿usted cómo lo hubiese diseñado? Usted simplemente, por ejemplo, vamos a poner aquí una observación. ¿Cuánto quiere que sea el Q de compensación? El Q de compensación va a depender de su diseño, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí le estoy diciendo, no, que quiero que diseño de esa manera, diseño, es para aplicar la ecuación, ¿no? Pero, por ejemplo, usted puede haber dicho lo siguiente, ¿no? De mi punto de vista del problema, yo sé que si elimino el exceso reactiva, al eliminar el exceso reactivo, ya me quita el problema, ya me quita ese dolor de cabeza. Entonces, listo, voy a quitar el exceso, voy a hacer que la compensación sea el exceso reactivo, voy a eliminar el exceso reactivo. Ya con eso, pues, la fuente va a entregar reactivos, ¿sí? Suficientes ¿para qué? Para que va a entregar reactivos, gano algo de disponibilidad, pero me quito ese problema de encima, que es el que me está molestando económicamente. Entonces, digamos que uno puede decir, no, pues, yo puedo haber dicho, según mi problema, que mi compensación, ¿sí? Que mi Q de compensación automáticamente yo puedo haber dicho que era que, pues, el delta Q, el exceso, que creo que nos dio 1000 volamper reactivo, ¿cierto? Entonces, digamos que nosotros estamos compensando 1170, ¿sí? 1171, un poquito más que lo necesario, ¿no? Entonces, digamos que usted puede compensarlo de manera ideal, ¿no? Y eso ya va a depender de su problema de ingeniería. ¿Usted qué necesita?
Usted necesita, si su problema, por ejemplo, le pide a usted, no, yo necesito quitar reactiva. Yo quíteme el problema de la que, quíteme ese problema de encima de qué, de cobre reactiva. Ya, necesito que usted me quite eso. Ah, bueno, con eso es suficiente. Necesito que me quite el problema de la reactiva y ganar disponibilidad en la fuente. Ahora necesito un poquito de factor. Entonces, digamos que lo ideal sería tratar de llevarlo a 1, pues para ganar más disponibilidad. Entre más alto sea esto, gana más disponibilidad. Pero si su problema solamente es quitar reactiva, usted puede decir, no, con esta compensación es suficiente. Para ponerle más pues sería más costoso y más costoso de lo necesario. Ya con esto es suficiente. Usted no necesita más, ¿sí? Digamos que acá aumenté más un poquito, o sea, estoy compensando más reactiva, podemos ganar más disponibilidad. Pero ya eso va a depender de su problema, de su criterio del problema. Si usted le dice, no, oiga, solo necesito que me corrija ese problema del cobre reactiva, yo no necesito más disponibilidad porque yo solamente trabajo con eso. Ah, bueno, listo, con eso es suficiente. No, necesito quitarme ese problema de la reactiva y quiero instalar algo nuevo en mi fábrica, en mi carga industrial. Necesito saber si yo puedo instalar esta nueva carga. Ah, bueno, listo, usted compensa, trata de compensar lo más que pueda y mira a ver cuánto le queda disponible la potencia. ¿Listo? Entonces, eso es lo que quería llegar, ¿no? Eso es lo que quería llegar de como que ese criterio de diseño, pues, del punto de vista de un problema de ejercicios de circuitos clásicos, pues es esto, ¿no? Le dice, no, compensa este valor. Un ejercicio clásico. Pero ya algo realista, pues ya depende de su situación, ¿listo? Si, por ejemplo, aunque, ¿sí? Su comportamiento quiere que, usted necesita que, por ejemplo, le dicen, no, que ahora usted quiere el factor de potencia de los 95 en adelante. O sea, usted quiere con esa misma P, esa es la P de la fuente, ¿no? Usted ahora quiere ver ese triángulo, pero hacia abajo, ¿sí? Quiere decir que ahora usted quiere ver el mismo triángulo que estamos viendo, pero hacia abajo. Es decir, en el cual usted va a tener la misma S2, el mismo θ2, pero usted quiere que la reactividad de la fuente no sea ¿qué? Usted quiere que ahora la reactividad de la fuente sea esto. O sea, que sean reactivos negativos, ¿sí? Que sean reactivos capacitivos, ¿cierto? Usted necesita esto, para que la fuente, eso es lo que quiere ver esto en la fuente, ¿no? Usted lo que quiere ver esto en la fuente, ¿sí? Entonces, ¿cuánto tiene que ser la compensación? Ahí viene. Esto. Usted tiene que inyectar los reactivos tales de que usted elimine, usted pase de acá al otro lado. Entonces, todo esto que estoy subrayando en naranja va a serla, bueno, no subrayen más así porque de pronto puede ser más confuso. Entonces, lo que usted va a necesitar compensar esa es su compensación. Su Q de compensación, ¿quién va a ser? Pues el Q1 más el Q2, ¿sí? Esto más lo que quiere, ¿sí? Esto más lo que quiere, ¿sí? O si lo quiere reescribir, pues mire que Q1 lo que usted tenía y el Q2 ¿quién era? Pues el Q de compensación, ¿cierto? Menos Q1, ¿cierto? Pero, ¿Q2 quién era? Q2, o sea, pero no, sí, porque ahí se me está cancelando todo. El Q2 que usted tenía acá era el Q1 menos el de compensación, ¿no? Sería el Q2, ¿no? Sería el Q1 menos el de compensación. Y usted ya tenía Q1. Aquí nos está quedando básicamente 2Q1 igual a Q de compensación. No, la compensación tiene que ser esto, más lo que usted va, todo el Q1 más lo que usted va a compensar, ¿no? ¿Sí? Más lo que usted, sería, más el Q2, ¿no? El Q2 que es lo que usted quita más lo que compensa. Pero digamos que, bueno, aquí de pronto nos estamos complicando con tanta matemática. Simplemente es esto. La compensación, ¿quién va a ser? Pues esto, más esto para que usted pase a tener el comportamiento en adelante, ¿sí? Para que usted pase a tener el comportamiento en adelante. Si usted, por ejemplo, le están pidiendo que su factor de potencia sea 0.95 en adelante, usted quiere ver esto. Entonces sabe que la compensación sería todo esto, ¿no? Sería todo esto, ¿sí? Sería todo esto. Entonces, pues realmente lo que usted quiere es esto más este pedacito, ¿no? La compensación sería esto más este pedacito, ¿no? El Q2, pero usted sabe que el Q2 lo deja como en función de quién. Pues como si usted tuviera ese problema que saca y le agrega eso, ¿no? Obviamente, pues eso es, una compensación diferente, ¿sí? Una compensación diferente, ¿no?
Es decir, en el caso del ANTO, usted quiere compensar todo esto, ¿sí? Pero para usted tener ese pedacito acá, ¿cómo lo obtuvo? ¿Sí? Ese pedacito acá quiere, es como si usted tuviera aquí el triángulo aquí arriba y usted lo hace en función de eso, ¿no? Que sería pues esto, este Q2, ¿quién es realmente? Sería dos veces, sería este Q de compensación, realmente, voy a ponerle prima, realmente ¿quién va a ser? Dos veces, pues esto, se quiere este pedacito, no, dos veces realmente no. Entonces lo que quieres es este pedacito, lo tiene acá, ¿sí? Lo tiene acá, es decir, sí, dos veces el Q2, sí, estamos bien, dos veces el Q2, más la compensación normalita, ¿no? ¿Sí? Más la compensación si fuera en atrás. Pero bueno, ya esto digamos que eso en función de dejarlo en formulita y eso, pero realmente para que lo tenga presente, si usted quiere cambiar ese comportamiento en adelanto, pues la compensación tiene que ser el Q1 más lo nuevo que usted va a llevar acá. ¿Listo? Para que no nos compliquemos tanto. Entonces, continuando, eh, pues listo. Digamos que esos son puntos de vista. Ese es un punto de vista, ese otro y este otro, ¿no? Entonces, sigamos con nuestro diseño acá, ¿no? Entonces, esa es la Q de compensación. Y esa va a ser la Q que va a entregar la fuente, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, continuemos. ¿Listo? El X del compensador, ¿no? Ya sabemos que la tensión de operación, lo ideal es que la tensión del compensador usualmente sea la misma de la carga, ¿sí? En la carga. ¿Listo? En ese caso es la misma de la fuente, ¿no? Que serían los 100 volts RMS. Y recuerden que esos son con valores RMS. Entonces el X de compensación, dijimos que era la tensión, aquí está, al cuadrado, es decir, los 100 al cuadrado, dividido entre la Q de compensación. ¿Cuánto fue la Q de compensación? Aquí está. 1171.41. Entonces, ¿cuánto le da la X de compensación? Entonces, ya tenemos la X de compensación. Recuerde que esto que usted está haciendo, todos estos cálculos son en el dominio fasorial. O que todos estos cálculos es dominio fasorial, ¿no? Dominio fasorial. Recuerde que aquí nosotros estamos instalando el dominio fasorial. ¿Listo? Entonces, aquí calculamos una X. Aquí yo no puedo calcular el C. Ahora sí, ¿cómo calculamos el C? El C del compensador. Pues simplemente es 1 sobre omega, el X de compensación. Si hubiera sido una inductancia de compensación, pues eso simplemente hace igual la X de compensación, ¿cierto? Pero el omega. En este caso nos interesa este caso, ¿no? Entonces el C del banco, la capacitancia equivalente del banco, ¿quién va a ser? Es 1. La frecuencia, pues vamos a asumir la 60 Hz, el contexto colombiano. ¿Listo? ¿Y eso quién va a ser? Pues 2pi por omega es 2pi por frecuencia, que sería 120 pi multiplicado por 853. Entonces, ¿cuánto vale la capacitancia del compensador? 310.98 microfarads. Y listo. Calculamos la capacitancia equivalente que debe tener el banco de compensación. ¿A qué tensión tiene que operar? A los 100 volts eficaces y va a entregar unos reactivos de aproximadamente, ¿de qué valor? De 1171.41. Ahora sí, este Q de compensación, sí, es dos veces esto, ¿sí? Esto, ¿qué? Usted lo puede ver, el Q de compensación, ¿sí? Es acá, o sea, si usted quiere, ese Q de compensación acá, en función del atraso, ¿sí? En función de, bueno, sí es lo mismo. Ahorita sin querer me está embolatando, y estas dos veces es, entonces se lo puede ver como dos veces el Q inicial, ¿sí? Dos veces el Q inicial, sí, ahora sí lo vi, menos el Q de, no, más el Q de compensación, ¿sí?
más el cubo de compensación, pero si estuviera en atraso, ¿no? Ese sería el cubo de compensación nuevo, ¿no? Ese sería el cubo de compensación primo cuando se lo quiera ver en adelante. Profe, ¿no sería menos el Q de compensación atrás? Sí, sería menos, perdón. Sí, sería menos. Y ahí sería en la resta. Sí, 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 es menos. Sería menos. ¿Listo? De las dos maneras. Lo que pasa es que eso está en función de quién, de lo que usted ya tiene y pues lo que usted compensaría usualmente en atraso, ¿no? Entonces digamos que esa es la ecuación más cómoda de trabajar. Porque es, calcule la curva de compensación como si estuviera en atraso y luego pues para obtener la compensación para que usted lo tenga en adelanto pues dos veces la Q inicial, el Q1 menos eso. Y ya con eso usted tiene la Q de compensación para que eso se le pase en adelante. Y listo, aquí usted con esto ya acaba de calcular su compensador. Ya usted con eso aquí acaba de calcular su compensador. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuánto vale la nueva S de la fuente? La S de la fuente, en este caso 2, va a ser igual. La potencia activa la sigue entregando la misma, ¿no? 1000, pero ahora la reactiva que entrega la fuente, ¿cuánto es? 328.59 volamperes, ¿cierto? Entonces, eso está entregando la fuente. La carga sigue necesitando los 1500, entonces el resto lo está poniendo el condensador. ¿Listo? ¿Cuánto vale la S de la fuente 2? La aparente, la potencia aparente, solamente la magnitud. ¿Cuánto vale la magnitud de esto? ¿Sí? ¿Cuánto nos daría la magnitud de esa nueva potencia aparente en la fuente? 0.59. Creo que eso aproximadamente nos tiene que dar 1052, ¿no? 6. 0.6 volamperes. ¿Listo? ¿Cuánto sería la nueva corriente? La magnitud de la nueva corriente. Pues sería B igual a, S es igual a D por I, sería S sobre B, es decir, los 1052.6 dividido entre los 100. Entonces sería 10.526 amperes RMS. ¿Cómo ven esa corriente en función de la primera? La primera, ¿cuánto nos había dado? Que es la misma la carga, ¿no? Esa es la misma y su S1. ¿Cómo vieron qué efectos ven en la corriente? Pasó de tener una corriente de 18 amperes a una corriente de 10 amperes. Miren que la corriente disminuyó. ¿Sí? Disminuyó la potencia. Entonces miren que inicialmente la fuente, ¿sí? Lo que está pasando acá, ¿no? Usted inicialmente en la fuente, ese es el máximo, en ese ejemplo en particular, la fuente lo máximo que puede entregar, según el ejemplo que dijimos, era esto, ¿cuánto fue? Porque no podíamos pasarlo de los 1800 volamper, bueno, 1800 y pico, pero te damos la aproximación. Y miren que con la compensación, ahora la fuente está en 1000, ¿sí? Entonces miren que la fuente está por acá en 1000, ¿sí? En 1000 y pico. Entonces mire que usted todavía, ese es el S2, ¿sí? Y ese es el S máximo. Entonces mire que ahora usted tiene disponibilidad, ¿sí? Usted tiene disponibilidad, ¿sí? Usted tiene disponibilidad, usted por ejemplo puede inyectar, usted puede sumar otra potencia compleja, de tal manera que usted puede conectar una nueva potencia compleja, ¿no? Como usted quiera, ¿sí? De tal manera que usted no se pase de este límite, de tal manera que usted no se pase de este límite. Si por ejemplo fuera solamente potencia activa, ¿sí? Si usted por ejemplo solamente va a conectar potencia activa, quiere decir que pues la P máxima que usted puede conectar de una carga, pues va a ser igual a los 1800 menos los 1050 y pico, los 1052.6, ¿sí? Entonces, básicamente, eso es alrededor de casi, bueno, eso son casi 1800, ¿cierto? Menos 1052. Casi usted puede conectar 748 watts. Si solamente conecta potencia activa, ¿no? Si usted quiere conectar una nueva carga que solamente tiene potencia activa, o sea, no consume reactiva, lo máximo que usted puede conectar es 748 watts, ¿sí? No puede conectar más. Si ya tiene reactiva, pues usted tiene que saber cuántos son los activos y reactivos para no pasar, para que la suma con esta no me pase los 1800.
Entonces, mire que usted pasó de tener 1800, ¿sí? Usted aquí a los 1800 está en el 100%. Entonces, acá, ¿cuánto está? Vamos a calcular esto, el porcentaje de carga. ¿Sí? Vamos a calcular el porcentaje de carga. Entonces, sería los 1800 menos lo que yo estoy haciendo, dividido entre los 1800 por 100. Entonces, ¿eso cuánto sería? Es decir, 1800, bueno, sí, los 700 y pico, los 748 entre 1800 por 100, quiere decir que estamos ahí casi al 41.5% de capacidad. Solamente estamos utilizando el 41.5%, ¿sí? En este momento, ¿no? En este momento que usted acaba de compensar, ¿listo? Es decir, la potencia máxima menos lo que está consumiendo sobre lo máximo, ¿no? Para tenerlo en valor porcentual, ¿no? Para tenerlo en valor porcentual. Y listo, ya con eso pues terminamos el problema de la compensación. ¿Cuáles son las situaciones que podemos presentar? Entonces, imagínense que en el caso anterior, digamos que la fuente hacia la carga son conductores, la fuente está conectada a la carga con conductores ideales, ¿no? Pero ahora digamos que eso ya es una gran distancia en el cual ese cable ya tiene impedancia, ¿no? Ese cable ya no es ideal, ¿no? El cable de la fuente a la carga ya no es ideal. Entonces digamos que desde el punto de vista, usted puede compensar de dos maneras. Usted puede hacer compensación en la carga o compensación en la fuente. Lo ideal es compensar desde el punto de vista de la alimentación, ¿sí? El punto de vista de la alimentación, ¿sí? Expliquemos aquí el más fácil. Entonces, digamos que cuando usted tiene, por ejemplo, este caso acá, que la línea, usted tiene un conductor el cual conecta la carga, el cual tiene impedancia. Entonces, usted al conectar la compensación, pues en la fuente, pues digamos que aquí la tensión del compensador, ¿quién va a ser? Además de la fuente, ¿no? Y la ideal, o sea, vamos a buscar el caso ideal, vamos a hacer que la fuente, el punto de vista ideal, ¿no? Factor de potencia 1, ¿no? Que la fuente no entregue reactivos. Entonces el compensador, la Q del compensador, ¿quién va a ser? Pues la Q de la línea, el conductor de la línea, más el Q de la carga, más el Q de la carga, ¿sí? Entonces digamos que aquí usted y la tensión de operación, la tensión del compensador, pues sería la tensión de la fuente. Entonces digamos que aquí es lo mismo que el caso anterior, pero hay que tener cuidado, pues, hay que tener estos cálculos inicialmente, ¿no? Entonces digamos que cuando usted no conecta el compensador, usted primero tiene que tener unas condiciones iniciales, ¿no? Es decir, cuánto es la potencia activa que entrega la fuente, la reactiva, la corriente que entrega la fuente y todo eso, ¿no? Cuando usted conecta el compensador acá, eso acá, o sea, entre estos dos puntos acá, no ha cambiado. Es decir, que la corriente que atraviesa estos dos señores va a ser la misma. ¿Sí? Aquí la corriente va a ser la misma, la tensión acá y esa tensión se mantiene. Aquí lo único que va a cambiar cuando se conecta el compensador es que la fuente inicialmente entrega una P y una Q, pero cuando le conecta eso, la fuente solamente entrega una P, la corriente que entra a la fuente va a disminuir y el compensador hace el resto, ¿sí? El compensador hace el resto, ¿sí? Entonces digamos que este caso acá, se asemeja mucho a lo que estudiamos ahorita, ¿no? Pero con la diferencia que la tensión del compensador, pues sería lo ideal que sale a la fuente, ¿no? La impone la fuente, sí, la impone la fuente. Pero no siempre esto es algo muy práctico, ¿no? Porque usted tiene su sistema de alimentación por ahí en lejos, ¿sí? Su fuente está por ahí en lejos, entonces lo ideal es que usted compense acá. Usted tiene su generador por ahí en lejos, entonces pues le toca desde el punto local, ¿no? Desde la carga, ¿sí? Desde la carga. Entonces usted conecta el compensador a la carga y usted puede tener dos posibilidades, ¿no? Usted tiene dos posibilidades. La Q de compensación, si queremos o sea, queremos compensar lo que más se pueda, usted puede tener una opción que solamente compense la carga, ¿sí? La Q de la carga, ¿sí? O también puede hacer que la Q de compensación sea la Q de la línea más la Q de la carga, ¿cierto? Podemos hacer que el compensador compense eso y compense esto, ¿no? Y pues aquí la tensión del compensador, ¿sí? La tensión del compensador, pues en este caso sería la tensión de la carga en la condición 1, es decir, 1 hace referencia antes de
antes de compensar. Porque eso es un caso de diseño, ¿no? Eso es un caso de diseño. Porque cuando usted diseñó, usted tiene una condición inicial, o sea, tiene B sub C, ZL y BS. Eso no existe. Aquí la tensión de la carga tiene un valor y cuando usted conecta este compensador, puede que la tensión acá sea, cuando usted conecta el compensador, la tensión que usted tenía acá sea diferente. Sea diferente, disminuye un poquito, sí, puede que disminuya un poquito. Si la carga necesitaba 100 volts, puede que ahora esto se le disminuya, puede pasar a 98. O si usted quiere mantener la tensión acá conectando el compensador, tiene que aumentar la tensión de la fuente, ¿sí? Usted tendría que aumentar la tensión de la fuente, ¿sí? Pero podría disminuir, ¿sí? Podría disminuir la tensión de la carga, ¿no? Podría disminuir cuando usted conecta el compensador, es decir, usted pasa a tener un B sub C de 1, es decir, sin compensar, y ahora va a obtener un B sub C2, compensando. La tensión de la carga cambia, pero la idea es que el cambio sea muy mínimo, que la caída de tensión no sea tan grande, es decir, que usted no pase a tener 100 volts ahora a 50 volts, no, una caída muy pequeña, 1%, 2%. Claro, usted está compensando, pero no quiere decir digamos que como usted está compensando acá, en la carga, y usted, por ejemplo, está compensando la línea más la carga, la fuente la va a terminar entregando reactivos, pero ya no van a ser, pues, no son cero, pero sí entregan reactivos muy pequeñitos, o sea, próximos a cero. Entonces, pues es para que lo tengan en cuenta, ¿no? Las situaciones que pueden presentar cuando hay impedancia de línea. Usualmente uno diseña para compensar la carga y, o sea, solamente para que la curva de compensación sea la carga y la tensión de la compensación sería la tensión de la carga antes de compensar. Y usted vuelve y conecta y diseña y sabe, bueno, me dio una reactancia tanto, usted vuelve y calcula el circuito y mire cuánto le da los nuevos valores de corriente y todo eso, ¿sí? Pero usted, pues, digamos que tiene una aproximación, le puede funcionar esa aproximación. Lo ideal es que sea esto para que aquí y acá no cambien nada. Acá la tensión de la carga antes y después se mantiene, ¿sí? Aquí B sub C1 se sigue manteniendo. La tensión de la carga, o sea, la carga sigue operando normalito. Y de pronto usted puede tener un pequeño cambio en la carga, ¿sí? Es para que la tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a hablar de algo que se llama la medición de potencia activa, ¿no? La medición de potencia activa. Entonces, para la medición de potencia activa, vamos a encontrar un instrumento que se llama el wattmetro, ¿no? Este instrumento acá se llama el wattmetro, ¿sí? El wattmetro es un dispositivo en el cual me permite tener una lectura de una potencia activa, ¿no? De una potencia activa. Y el wattmetro está compuesto de lo siguiente, ¿no? De la estructura más simple. Está compuesto de un medidor de tensión y un medidor de corriente. Una bobina de corriente y una bobina de tensión, la cual la bobina de corriente tiene la característica que tiene espiras más gruesas para que soporte pues grandes mediciones de corriente, espiras más gruesas, pocas espiras pero son más gruesas, ¿no? Miren, pocas espiras pero son más gruesas, ¿sí? Y lo ideal es que la impedancia de este señor, la impedancia de la corriente, de la bobina de corriente, pues sea lo más mínimo, ¿no? Sea cero. La impedancia de esta bobina, sea del punto de vista ideal, pues sea cero, ¿no? Para que aquí no hayan caídas de tensión y el error no sea, para que disminuya el error, ¿sí? La que coloco en rojo, ¿sí? La que coloco en rojo es la bobina de tensión, que se conecta en paralelo con el elemento, ¿sí? Se conecta en paralelo con el elemento. La característica que él tiene es que tiene muchas espiras, pero son más delgaditas, ¿sí? Muchas espiras, pero son más delgaditas. Y lo ideal es que la impedancia de la bobina de tensión pues sea lo más grande posible, infinito, para que por aquí no se haya, para que por acá no se haya corriente, ¿no? Entonces miren que el wattmetro también tiene unas polaridades, porque es un instrumento pasivo, tiene unas polaridades en el cual este más me indica la dirección de la corriente, la cual él está haciendo la medida. Voy a llamarlo aquí IW, wattmetro. Y esa polaridad de esa bobina me está indicando el positivo de la tensión, ¿no? Y tengo el más de la tensión y aquí estaría el menos, que sería entonces la tensión del wattmetro. Entonces el wattmetro, él registra una corriente fasorial y registra una tensión fasorial y el wattmetro le bota a usted la siguiente información. El wattmetro lo que le hace internamente es esto, ¿no? Ve wattmetro
por I de wattmetro por el coseno del ángulo de la tensión del wattmetro menos el ángulo de la corriente del wattmetro. ¿Sí? Y si se dan cuenta, el coseno de la diferencia, el coseno de la diferencia es la diferencia de esto de acá. Esta diferencia del ángulo de tensión y el ángulo de corriente simplemente es ángulo de una impedancia. ¿Sí? Entonces al final B por I coseno de un ángulo de la impedancia que es el ángulo de la potencia compleja, el wattmetro al final me está botando una lectura de potencia activa, ¿no? Él me está botando una lectura de potencia activa, ¿sí? Una lectura de potencia activa. Entonces, por ejemplo, estos esquemas que están acá, ¿sí? El wattmetro se puede conectar de dos maneras. Entonces, miren que acá, este esquema que está acá, ¿no? Entonces, imagínense que aquí se tiene un circuito, en el cual aquí tiene la tensión de la fuente, aquí tiene la tensión 1, aquí tiene la tensión 2, y la corriente que circula por acá. ¿Sí? Y la corriente del circuito, ¿no? De la fuente. Entonces miren que hay dos tipos de conexión usual y conexión no usual. Se le llama conexión usual cuando la bobina de tensión y la bobina de corriente que están conectados las dos en el mismo punto, el mismo nodo. ¿Sí? Entonces miren que acá un extremo de la bobina de corriente está conectado con la bobina de tensión. ¿Sí? Con la bobina de tensión. Entonces, el wattmetro lo que hace es que agarra esa corriente, agarra esa tensión, hace el coseno de la diferencia de esos ángulos y obtiene una lectura de potencia activa. Entonces, por ejemplo, para este circuito en particular, ¿qué está leyendo este wattmetro? Y miren que es convección pasiva, ¿no? Está leyendo una potencia consumida. Está leyendo una potencia consumida. Entonces, por ejemplo, esta tensión del wattmetro es la misma tensión B2, ¿no? Entonces, miren que la tensión del wattmetro es la misma B2. ¿Sí? Y que la corriente del wattmetro fue la misma corriente que pasa por acá en la carga, ¿no? Esa I sub S. ¿Sí? Entonces, la corriente del wattmetro la misma I sub S. Entonces, la lectura del wattmetro, ¿quién va a ser? Va a ser igual a B2 por IS por el coseno del ángulo de B2 menos el ángulo de la corriente. Así de sencillo. Eso es lo que me va a optar. Y me está votando es la potencia consumida por ese señor, ¿no? Es la potencia consumida por ese señor, ¿sí? La potencia consumida por ese señor o la potencia que se genera menos esta, ¿no? Y miren que el wattmetro, entonces voy a colocar aquí 1, 2 y 3. Ese wattmetro está registrando la potencia activa por el elemento 3, que es lo mismo que decir la potencia de 1 menos la potencia de 2, ¿sí? Porque ese genera y estos dos consumen, ¿no? Si son elementos pasivos. También hay otra conexión que se llama la no usual. Digamos que la repercusión de la conexión usual no usual se lo van a notar más en circuitos 2. Aquí lo importante es que conozcan que existen esas dos conexiones, y es la conexión usual es cuando bobina de corriente y bobina de tensión no están conectadas en el mismo nodo, ¿sí? Porque miren que aquí la bobina de tensión está conectada en este nodo acá. Y la de corriente está conectada en este amarillo. Entonces miren que conexión usual es porque bobina de tensión y bobina de corriente, los extremos no están conectados en este mismo nodo, ¿no? Y miren que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Si aquí ese es el más del wattmetro, miren que aquí estaría el menos, ¿no? Aquí estaría el menos, ¿sí? Y lee la corriente en la dirección hacia el más, ¿no? La corriente que entra por el más, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con las polaridades del wattmetro. Entonces, por ejemplo, en este mismo orden de ideas, si aquí tengo BS, aquí vuelvo a tener B1, aquí tengo tener B2, ahora la tensión del wattmetro, ¿quién va a ser? Por ejemplo, en este caso va a ser la misma de la fuente, y la corriente del wattmetro, pues ahora va a ser pues, la corriente de la fuente, ¿sí? La corriente de la fuente, ¿sí? Entonces, la lectura del wattmetro ahora pues sigue siendo BS, va a ser BS por IS, por el coseno de la diferencia, ¿no? ¿Cierto? Y la corriente IS, del ángulo, de la tensión y el ángulo de la corriente. Entonces, en ese caso, el wattmetro pues está leyendo la potencia que consume el elemento 2 más la potencia que consume el elemento 3 o la potencia que entrega 1, ¿no?
que entrega 1, ¿sí? Que entregaría 1, ¿sí? Está leyendo la potencia entregada por ese señor o la que consume estos dos señores de acá, la que consume estos dos señores de acá, ¿sí? Porque listo, ese es el flujo de la corriente, ¿no? Ese es el flujo de la corriente. Si yo, por ejemplo, cambiara, por ejemplo, la polaridad de, o sea, es decir, si ahora yo tuviera el más acá, lo más probable es que el wattmetro me esté leyendo una potencia negativa, ¿no? Si, por ejemplo, el wattmetro, si, por ejemplo, en ese caso, aquí el wattmetro, lo voy a poner en naranja, me estaría marcando una potencia negativa, ¿no? En el caso naranja. ¿Por qué? Porque está indicando que este elemento está entregando potencia, porque miren que sería la corriente en ese sentido, ¿sí? Y esa misma tensión, ¿no? Y es como si entonces la potencia fluyera de aquí para acá. Y pues no es cierto porque es que ese señor no consume, entrega. Entonces lo más probable es que aquí la lectura, cuando usted, por ejemplo, cambie la bobina de acá, y usted puede darse cuenta quién es el positivo, quién es el negativo, porque, por ejemplo, eso es un wattmetro clásico, ¿sí? Eso es un wattmetro de los viejitos. Miren que aquí sale las polaridades, esos son los bornes de la tensión y bornes de la corriente, el rojo es el positivo y el negro es negativo, ¿no? Entonces miren, el positivo. Entonces aquí sería el de la corriente, el de la tensión, usted lo conocería. Pero eso es un wattmetro analógico, eso de los viejos. O también puede tener uno digital. Sí, también puede tener uno digital, que son más especializados, que aparte de calcularle la potencia activa, también le calcula el factor de potencia. Miren que usted tiene aquí pues la tensión y la corriente en función wattmetro, ¿no? En función wattmetro. Y que esta parte tiene una escala y que toca cuadrarlo. Aquí digamos que es la misma forma, pero este tiene más cositas, ¿no? Este también le puede calcular factor de potencia. Y usted al conocer esto, si usted al conocer esto, usted puede obtener pues la lectura del wattmetro, ¿no? Usted con eso ya puede obtener la lectura del wattmetro, ¿sí? ¿Cómo calcula la lectura de un wattmetro? Pues a partir de esa expresión general, ¿no? Esa expresión general le dice a usted cómo calcular la lectura del wattmetro y con eso de acá pues usted interpretamos qué es lo que está leyendo el wattmetro, ¿no? ¿Qué es lo que está leyendo el wattmetro? La bobina de tensión se conecta en paralelo a la tensión que usted quiere medir. Por ejemplo, usted, por ejemplo, quiere calcular la potencia consumida por ese señor de acá, ¿cómo conectar el wattmetro? La bobina de tensión en paralelo al elemento, ¿no? ¿Por qué? Porque es que en paralelo, la bobina de tensión funciona como un medidor de tensión y la bobina de corriente funciona como un medidor de corriente. La de tensión se conecta en paralelo al elemento porque en paralelo la tensión es la misma. Y el medidor de corriente se conecta en serie al elemento porque es que en serie la corriente de los elementos es la misma. Entonces tengan esto, digamos que el wattmetro es utilizar un medidor de tensión y un medidor de corriente, pero a su misma vez el medidor de tensión y de corriente le bota. Este wattmetro tiene otra función especial, ¿no? De que le mide tensión y corriente y le bota potencia. ¿Sí? Por ejemplo, este wattmetro solo lee potencia. La diferencia de este wattmetro digital es que le mide la tensión, le dice la corriente y también le dice la potencia activa. Pero si usted, por ejemplo, quiere utilizar ese instrumento le permite medir tensión, corriente y potencia. Si quiere utilizar para medir tensión, solo quiere medir tensión, entonces conecta el medidor de tensión en paralelo al elemento que lo quiere conectar, ¿sí? Se conecta en paralelo, ¿no? El medidor de tensión va en paralelo y el medidor de corriente pues va en serie. Del punto de vista ideal, el medidor de tensión, el voltímetro, se comporta como circuito abierto. Aquí tenemos la causa. Y el medidor de corriente se comporta como un corto, ¿sí? Se comporta como circuito abierto para que por aquí no se meta la corriente y no haya error en la medida. Y aquí se comporta como un corto porque pues la idea es que aquí no haya tensión y esa tensión de acá pues no cause errores en la medida de acá, ¿listo? Entonces miren que el medidor de tensión va en serie y el medidor de corriente pues va en paralelo, ¿listo? Entonces miren que nos dicen aquí rápidamente lo siguiente, ¿no? Para el circuito de la figura, calcule la lectura del wattmetro cuando la bobina de tensión se conecta en los puntos C, B y A, ¿sí? C, B y A. Solamente lo vamos a hacer con uno de los puntos, ¿no? Uno de los puntos. Yo hago uno solo y ustedes hacen el resto. Vamos a asumir que esas tensiones ya están en valores RMS, ¿no? Ya vamos a asumir que esas tensiones están en valores RMS. Entonces lo que nos piden calcular la lectura de este wattmetro, ¿no? Nos piden calcular la lectura del wattmetro cuando la bobina de tensión se conecta aquí. Ahora, ¿qué pasa si se conecta acá? ¿Qué pasa si se conecta acá? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se resuelve ese problema? ¿Sí?
cómo se resolvería ese problema. Entonces, por ejemplo, aquí, bueno, aquí lo que hice fue un esquema rápido. Aquí lo que estoy haciendo es estos dos en paralelo. Por favor, alguien que me haga el paralelo entre estos dos. Estoy colocándoles más datos del circuito. Entonces, por ejemplo, aquí es J2, aquí es 4 ohms. Aquí que esa tensión la hay en cartesiano, ¿no? 150 más J30 volts. Entonces, asumir que ya esto está en RMS. Y que Profe, creo que es J130. ¿cómo? A Creo que es J130. J130. Sí, muy bien. Y que esto es 100 a 0 grados. ¿Listo? Y, por ejemplo, vamos a tener solamente en cuenta el punto C. ¿Sí? Vamos a hacerlo en función del punto C. ¿Sí? Cuando el wattmetro está en el punto C, ustedes miren que quiere decir que esta patica se viene para acá, ¿no? Y miren que quiere decir que esta patica acá se conecta en C. Y miren que esta patica coincide con el más. Entonces quiere decir que aquí estaría el más del wattmetro. ¿Sí? Y el menos, miren que se conecta aquí abajo. ¿Sí? Entonces, digamos que esta es la tensión del wattmetro que me interesa calcular. ¿Sí? La tensión que va entre este punto y este punto, ¿no? La tensión acá. O lo mismo que decir la tensión que está aquí metida, ¿no? ¿Sí? La tensión de este nodo acá, ¿sí? Y la tensión de este nodo aquí en azul que está bajito, ¿no? Y miren que la corriente, miren cómo está conectada la misma corriente. Me interesa la corriente en esta dirección. Entonces, me interesa la corriente en esta dirección. Entonces, ¿cuánto le equivalente entre esos dos, perdón? ¿Cuánto nos da el equivalente entre esos dos? 4.8 menos 2.4 J. 4.8 menos ¿qué? 2.4. J ohms. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Usted simplemente, para calcular la lectura de este wattmetro, lo que tiene que hacer es que W1, porque es cuando está conectado en C, ¿no? W1 es cuando está conectado en C. O sea, la primera lectura, ¿usted cómo la calcula? Usted tiene que calcular el fasor de la tensión, tiene que calcular el fasor de corriente, o sea, resolver este circuito, y ese fasor le bota un ángulo, y se coge el ángulo de la tensión menos el ángulo de la corriente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos un LBK, ¿sí? Si nosotros hacemos un LBK, miren, menos 100, ¿cierto? El LBK. Se dice menos 100, ¿cierto? Más J, 2 por I de wattmetro, ¿cierto? Menos 150, más J, 130, ¿cierto? Más 4 I de wattmetro, más 4.8 menos J, 2.4 I de wattmetro. De esta ecuación de acá obtiene la corriente del wattmetro, el fasor, el cual le va a dar una magnitud y un ángulo, ¿sí? Y un ángulo. Que son los datos que usted necesita acá, ¿no? Lo puede subrayar en el mismo color. Mira. Esta magnitud y este ángulo, ¿sí? Y la tensión del wattmetro, ya teniendo la corriente del wattmetro, ¿sí? Ya teniendo la corriente del wattmetro, ¿sí? Usted puede decir que la tensión del wattmetro simplemente va a ser igual a ¿quién? Pues a 4.8 por la ley de Ohm, menos J 2.4, o la corriente del wattmetro que usted calcula aquí anteriormente, ¿no? Y esa tensión te va a dar una magnitud y una fase, ¿sí? En el cual la magnitud es la que usted ingresa aquí en esta formulita y esta fase es la que usted ingresa en esta fórmula. Y esto al final le bota un número y ese número va a dar un valor en watts y eso corresponde a la lectura del wattmetro. De la lectura del wattmetro, así se calcularía la lectura del wattmetro cuando está conectado en la posición C. ¿Qué debería y qué estaría leyendo ese wattmetro? ¿Qué estaría leyendo ese wattmetro? Realmente, el wattmetro estaría leyendo Potencia activa. la potencia activa de la resistencia de 6 ohms. Estaría leyendo la potencia activa que consumiría esa de resistencia acá. Y así lo mismo para todos los demás. ¿Listo? ¿Claro para todos?